Hoy la presencia de Dios se ha paseado aquí, hermanos. Alabado sea Dios. Un día esto vamos a seguir alabando a Dios, hermano. Qué lindo Cristo. Gloria a Jesús. Ciertamente la diestra del Señor nos ha sostenido. Cuando uno se pone a pensar hasta aquí todas las cosas que uno ha pasado en la vida, ¿no? En esta larga caminata cristiana, algunos han empezado recién, pero la mano del Señor nos ha sostenido y nos ha librado de muchas cosas, ¿verdad? De muchas cosas, de algunas que sabemos y otras que no sabemos y que las entenderemos en el día final cuando estemos allá y el Señor nos muestre de cuántas cosas nos ha librado en esta tierra. Alabado sea el Señor, qué bueno. Bien, hermanos, vamos a continuar la serie que nos ha ocupado por varios domingos y nos ocupará varios domingos más. La serie del Sermón del Monte, bajo el tema la oración modelo. La oración modelo. El texto está en Mateo capítulo 6, los que tienen Biblia, Mateo capítulo 6, verso del 5 al 15. Mateo capítulo 6, verso del 5 al 15. Gloria a Jesús. Evangelio según San Mateo capítulo 6, verso del 5 al 15. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús y dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque ciertamente tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Pedimos la asistencia de tu Espíritu, Señor, para poder hablar esta tu palabra. Y que seas tú mismo, Señor, hablando al corazón del hombre, que esta palabra sea, como ella dice, una espada de doble filo, Señor, que pueda hablar a la necesidad de cada corazón reunido aquí y de todo aquel que escuche esta palabra. Te pido, Señor, que la confirmes abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Debemos recordar, amados hermanos, que nos encontramos en una sección del Sermón del Monte que es regida por la enseñanza que aparece en Mateo capítulo 6, verso 1, donde el Señor dijo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la enseñanza que rige toda esta parte del Sermón del Monte. Jesús, mis amados, quiere librarnos del peligroso pecado de hipocresía.
El Señor quiere librarnos de ese pecado. Es por eso que básicamente en esta sección del Sermón del Monte el Señor puso 3 ejemplos de deberes cristianos muy loables, pero que los escribas y los fariseos lo habían usado para mostrar una falsa apariencia de piedad. Y nos estamos refiriendo a las limosnas, la oración y al ayuno. El Señor dijo que los escribas y fariseos usaron las sinagogas y las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Ellos buscaban lugares de mucha aglomeración de personas para hacer estas cosas. Estos 3 deberes cristianos, con el objetivo de glorificarse ellos mismos, de que la gente los reconociera a ellos como hombres piadosos, pero no glorificar a Dios, no glorificar a Dios. Lo usaron para que los hombres le aplaudieran y los reconocieran. Y eso, dice Cristo, que es un pecado llamado hipocresía. Hipocresía. Jesús quiere que sus discípulos marquen la diferencia. Jesucristo quiere que sus discípulos sean diferentes a este tipo de actitud de los escribas y los fariseos. Por esa razón, en Mateo capítulo 6, versos 3 y 4, el Señor dijo: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y en el verso número 6 al 8, el Señor dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y dijo el Señor: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Cristo quiere que sus discípulos sean diferentes, que marquen la diferencia. Amados, los discípulos de Cristo no son hipócritas. Los discípulos de Cristo son diferentes, porque todo lo que hacen, lo hacen con un objetivo, y es glorificar a Dios, traer gloria a Dios. Los discípulos de Cristo buscan con todo lo que hacen que un solo nombre sea levantado en alto entre nosotros: el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en Filipenses capítulo 1, versículo 20. Él dijo: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Fíjense el sentir del apóstol aquí. Cristo va a ser magnificado, aunque yo viva o aunque yo muera, pero Cristo va a ser magnificado. Entonces, ese debe ser el sentir de todo discípulo de Cristo. Que el Señor sea magnificado, que el Señor sea glorificado. Nuestra vida no cuenta. Lo que cuenta es la gloria de Cristo. Lo que cuenta es que su nombre sea levantado en alto. Aleluya. Que su nombre sea reverenciado entre nosotros. Por eso, a diferencia de los escribas y fariseos que les gustaba tocar trompeta delante de ellos para dar las limosnas, Cristo les dice a sus discípulos: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y a diferencia de los escribas y fariseos que amaban el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, Jesús le dijo a sus discípulos: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mis amados, Dios no recompensa a los hipócritas, pero en cambio Él derrama su grande bendición sobre aquellos corazones humildes que solamente buscan la gloria de Cristo. Y precisamente a esos corazones humildes
a sus discípulos, Cristo les enseña a orar. Por eso les dijo, vosotros pues oraréis así. El Señor estaba interesado en que esos corazones aprendieran a orar, aprendieran a acercarse a su Padre Celestial. En el día de hoy centraremos el mensaje en esta oración modelo que Cristo pronunció para que sus discípulos aprendan cómo deben dirigirse a Dios su Padre. Describiremos a partir de este sermón en lo adelante cada elemento de esta oración modelo y sus implicaciones para nosotros. Por supuesto, en el día de hoy no podemos abordar todo lo que implica esta oración, pero comenzaremos a abordar todo lo que implica esta oración que Cristo dijo, vosotros pues oraréis así. Alabado sea Dios. Pero antes de entrar en materia, yo deseo recordarles dos cosas. En primer lugar, rezar no es lo mismo que orar. Rezar no es lo mismo que orar. Aunque los católicos usaron esta oración modelo y la repiten muchas veces, llamándola el Padre Nuestro, ¿verdad? Pues sencillamente por repetirla y repetirla no serán escuchados por Dios. Porque el propósito de esta oración modelo no es para repetirlas muchas veces. No, ese no es el propósito por el cual Cristo la enseñó, sino para enseñarnos a cómo debemos orar. Ese es el propósito de esta oración. Enseñarnos a nosotros cómo debemos orar. Dios no recibe rezos, Dios recibe oraciones, clamores. Apocalipsis capítulo 8, versos 3 y 4 dice la Biblia, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Dios recibe las oraciones de los santos. Las oraciones de su pueblo, Dios las recibe. Alabado sea Dios. La voluntad de Dios no es que tú repitas algo que ya alguien dijo. No, sino que tú hables con tu propio lenguaje en el nombre de Jesús y conforme a la voluntad del Padre. Eso es lo que Dios quiere. En segundo lugar, aunque muchas personas oran, incluyendo a los fariseos religiosos hipócritas, ¿verdad? Sin embargo, la oración, yo repito, es un privilegio exclusivo de los discípulos de Cristo. Solo los corazones temerosos de Dios, humillados ante Dios, serán escuchados y sus oraciones serán respondidas. En Juan capítulo 9, versículo 31, el Señor dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mire lo que dice Juan 9:31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice, a ese oye. Habiendo aclarado estos puntos, pasemos a considerar el primer elemento que enseñó Jesús en esta oración modelo. Mateo capítulo 6, verso 9. Mateo 6, 9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que aprendemos aquí es que la oración va dirigida a la persona de Dios Padre. Toda oración que nosotros hagamos va dirigida a la persona de Dios Padre. Por eso comienza así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Aunque yo debo de aclarar, amados hermanos, que cada persona que compone la Trinidad tiene su participación en el proceso de oración.
Pues cada oración que los creyentes hacemos, la realizamos en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Sin embargo, la enseñanza que Jesús nos está dando aquí es que nuestras palabras de oración van dirigidas a Dios el Padre. A Dios el Padre. Pero es menester, y quiero aclarar, que todo creyente entienda que si hoy nosotros podemos orar, si hoy podemos dirigirnos a Dios el Padre, es y ha sido únicamente por los méritos de Cristo. Recordemos que si hoy nosotros podemos entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Si hoy nosotros podemos estar en el secreto de su presencia, la presencia de Dios el Padre, si hoy podemos estar allí, ha sido por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que hizo posible que el velo del templo se rasgara de arriba abajo. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Recordarán que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era el símbolo de la presencia de Dios. Y que un solo hombre podía entrar allí una vez al año, el sumo sacerdote. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, una de las cosas que sucedieron es que ese velo fue rasgado de arriba a abajo. Y lo aclara la Escritura, de arriba a abajo. No fueron los hombres, fue Dios mismo. Para que ahora el pueblo de Dios completo, en pleno, tenga acceso al lugar santísimo, a esa presencia íntima del Padre, para que podamos estar delante del Padre gracias al sacrificio de Cristo. Por eso, cuando oramos al Padre, lo hacemos en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Gracias a los méritos de Cristo y no a los nuestros, es que podemos estar en pie delante de la presencia de Dios el Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 23 al 24, el Señor Jesús dijo: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Se da cuenta, hermano? Podemos entrar a esa íntima presencia gracias a los méritos de Cristo. Pero Él dice: pidan en mi nombre. Todo lo que pidan en mi nombre al Padre os lo dará. ¿Verdad? Así que cada oración que los creyentes hacemos y elevamos ante ese trono de Dios es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por otra parte, gracias al Espíritu Santo es que podemos orar correctamente. Gracias al Espíritu Santo dirigimos las palabras correctas a Dios el Padre y oramos conforme a la voluntad de Dios el Padre, porque el Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios, que es la voluntad del Padre. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, nos enseña provechosamente. Por eso oramos con las palabras correctas delante de Dios. Si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, nos pasaría como a muchos que dicen cada palabra de oración, hermanos, que te das cuenta que lo mínimo es que desconocen totalmente la Escritura. Alabado sea Dios. Romanos capítulo 8, verso 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en la carta de Judas capítulo 1 verso 20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu, ¿verdad? En el Espíritu Santo. Como vemos, el Espíritu Santo que habita dentro de cada creyente
gime, intercede por nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu sí lo sabe. Y gime dentro de nosotros y el Padre interpreta los gemidos del Espíritu que está dentro de nosotros. Alabado sea Dios. Y Él nos enseña. Por eso dice, orando en el Espíritu Santo, orando guiados por el Espíritu Santo, orando guiados por la enseñanza que nos da el Espíritu Santo. Alabado sea Dios, para que podamos pedir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Los creyentes tenemos que entender que no solamente el Espíritu gime, clama, intercede dentro de nosotros, sino que la Biblia dice que Jesucristo vive para interceder por nosotros. Alabado sea Dios. Jesús vive para interceder por nosotros. Los creyentes, amados hermanos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de nuestro Señor Jesucristo para orar de una manera eficaz delante de la presencia de Dios el Padre. Por eso decimos que la oración es un privilegio que nosotros tenemos. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta del privilegio que tiene, que en esa oración participa la Trinidad ayudándote. Alabado sea Dios. En el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo, por la intercesión de Cristo, por la ayuda del Espíritu, por la enseñanza del Espíritu, por el gemir del Espíritu y en la presencia de Dios el Padre, el Dios Todopoderoso. Qué privilegio. A ese Dios que dice la Biblia que está sentado en su trono, lo cual significa Dios gobierna el universo. Dios rige todo el universo. Quizás tú dices, mi circunstancia es muy grande, mi problema es muy grande. Yo te digo, grande es el que está sentado en su trono, que gobierna. Ese es grande, el cual dice, clama a mí y yo te responderé. Alabado sea Dios. Qué privilegio. Amados, usemos el privilegio que nos da el nombre de Jesús y la ayuda invaluable del Espíritu Santo para presentarnos delante del Padre, el Dios soberano, el Dios que todo lo que quiere lo hace, el Dios que se revela a Jeremías y en el capítulo 32, verso 27 dijo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Oye lo que dice Dios. Y antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Habrá algo, dice Dios, que sea difícil para mí. Lo que yo no puedo entender es que teniendo nosotros un privilegio tan grande de poder entrar por los méritos de Cristo a la presencia de ese Dios que dice, habrá algo imposible para mí. Lo que no puedo entender es que hay creyentes que se pierden el privilegio de orar a ese Dios. El Señor Jesús dijo en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Piensa en ese problema que tienes y escucha las palabras de Cristo, porque nada hay imposible para Dios. En Lucas 18:27 Jesús dijo, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para ti es imposible para Dios. Es posible para Dios, perdón. Por eso digo que la oración es un privilegio de poder hablar con ese Dios que dice Cristo que para Él nada es imposible. Y que nuestro clamor sea escuchado. Y que ese Dios que no hay cosa difícil para Él, responda el clamor.
¿Es un privilegio o no es un privilegio la oración, hermano? Amados, sabiendo que puedes usar el nombre de Jesús para orar, sabiendo que el Espíritu Santo te ayuda en ese clamor a Dios y sabiendo que Dios es el Todopoderoso, repito, entonces, ¿por qué no oras? ¿Por qué no pones todos tus asuntos en las manos de ese Dios que dice, para mí todo es posible? ¿Por qué te empeñas en confiar en tus fuerzas? Cuando tus fuerzas se agotan, pero las fuerzas de Dios jamás se agotan. Él no se cansa, dice la Biblia, ni se fatiga con cansancio. Es más, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amada iglesia, aprovechemos el privilegio que significa saber que las tres personas de la Trinidad se involucran en nuestra oración. Mis amados, quiero animarles a orar al Dios que hace lo imposible posible. Habiendo entendido que las tres personas de la Trinidad participan en nuestra oración, notemos ahora que Jesucristo no dice, vosotros pues oraréis así, oh Dios Todopoderoso. No, Él no dijo eso, aunque ciertamente Dios es todopoderoso, pero Él no dijo eso. Jesús tampoco dijo, oh Dios, tú que todo lo sabes. No, Él lo sabe todo, pero eso no fue lo que dijo Cristo. Jesús dijo, vosotros pues oraréis así, Padre. Repita conmigo, diga, Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amados, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Recordemos que el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, el Señor dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los que hemos creído en el Señor, los que hemos creído en el sacrificio de Cristo y lo hemos recibido en nuestro corazón, hemos sido hechos hijos de Dios. Se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es de la voluntad de la carne ni de varón, sino de la voluntad de Dios. Fuimos engendrados por Dios mismo. Somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre. Si el propósito de la oración es que nos acerquemos confiadamente a ese Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, entonces no hay un mejor término que llamarle Padre. Padre. No es igual a decirle, oh todopoderoso. Lo es, sí. Pero si el propósito es que tengamos intimidad con Él y que nos acerquemos confiadamente a Él, entonces el mejor término posible es Padre. Eso nos da confianza y eso nos da seguridad. Nos anima el saber que somos sus hijos, que no somos extranjeros ni advenedizos, no, sino que estamos hablando con nuestro Padre. Con nuestro Padre. Cuando Jesús nos enseña que al orar le llamemos a Dios Padre nuestro, es porque Él nos está animando a orar. Nos está animando a acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. Por eso fue
que el Señor más adelante en este mismo sermón del monte, en Mateo capítulo 7, versos 7 al 11, dijo lo siguiente. Jesús dijo, pedid y se os dará. Es una invitación, hermano. Dice, pedid y se os dará. ¿Por qué hay gente que no recibe? Porque no piden. ¿Quiénes son los que reciben? Los que piden. Alabado sea Dios. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Ahora escuche esto. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, dice Cristo, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿No es una invitación a acercarnos confiadamente a Dios nuestro Padre? Amados, así como los hijos terrenales se acercan a sus padres terrenales con toda confianza para hablarle y pedirles cosas, así quiere Jesús que nosotros nos acerquemos a Dios para hablarle y pedirle cosas. Por eso dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Pero, aunque ciertamente debemos acercarnos en oración a Dios con toda confianza como nuestro Padre, también debemos acercarnos a Él con respeto y reverencia. Tengo que poner un balance en esta enseñanza. Porque Él es digno. Porque Él es soberano. Y porque Él es santo, santo, santo. Es decir, Dios es un ser totalmente separado de sus criaturas. Dios es el Dios altísimo, un ser tan diferente a nosotros que habita en una luz inaccesible. Y a no ser por Cristo, sería imposible para nosotros presentarnos delante de Él. Por eso, cuando te acerques a Dios, hazlo con respeto. En Hebreos capítulo 5, verso 7 se nos revela de la manera que Cristo oraba a su Padre. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Había en Cristo un respeto supremo por su Padre. Y nosotros debemos de imitar a Cristo. A la hora de acercarnos a Dios nuestro Padre, debemos hacerlo con respeto. Proverbios capítulo 9, verso 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pero dice el temor de Jehová. Por tanto, al acercarte a Dios en oración, hazlo con una mezcla de confianza y de respeto. Confianza y respeto. De confianza al saber que Él es tu Padre. Que gracias al sacrificio de Cristo fuimos hechos cercanos. Ahora somos sus hijos. Pero al mismo tiempo, acércate a Dios con respeto, con reverencia, al saber que Él es Dios y tú un simple mortal. A menudo
Escucho oraciones de creyentes que le demandan a Dios. ¿No ha oído usted eso por ahí? Que le exigen a Dios y le hablan a Dios con soberbia y le demandan que cumpla cosas porque tu palabra dice y hazlo. Incluso escuché una oración de una famosa, entre comillas, cantante cristiana que oró a Dios y le dijo: y no aceptamos un no como respuesta. Wow. Lo mínimo que podemos decir de esa señora es que a lo mejor no conoce ni a Dios ni a su palabra. O sabe Dios qué le pasó ese día. Y no hace. Wow. Usted nunca cometa ese error de hablarle a Dios así de esa manera, hermano. Cuando usted ore a Dios el Padre, hágalo como Cristo, que lo hacía con una mezcla de suprema confianza por una parte al llamarle Padre, pero por la otra parte lo hacía con una reverencia absoluta, sabiendo quién era Dios su Padre. En Juan capítulo 11, versos 41 al 42, veamos la ternura con que Cristo se relacionaba con su Padre. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro, ¿recuerdan? 4 días de muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿No ven la cercanía, hermano? Esa comunión. Padre, gracias por escucharme, gracias por oírme. Yo sé que tú siempre me escuchas, Señor. Gracias, Padre. Yo veo ahí una comunión de Jesús con su Padre, una confianza íntima de Jesús con su Padre. Pero ahora escuche esta otra oración de Jesús en Lucas 22, 41 al 42. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay un respeto de Jesús por su Padre. Hay una reverencia de Jesús por su Padre, sabiendo que no puede torcerle el brazo a su Padre, sabiendo que se va a hacer exactamente la voluntad del Padre. Y todos nosotros sabemos que se hizo la voluntad del Padre. Estaba profetizado en Isaías 53, verso 10, dice: mas Jehová quiso quebrantarlo, fue la voluntad de su Padre, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Recuerdan eso? Entonces, hermanos, vemos por una parte a Cristo hablando con esa confianza, con esa ternura con su Padre, y por la otra lo vemos con esa reverencia y respeto a su Padre. Si tú quieres orar bien, hazlo como Cristo. Imita a Cristo y no a los famosos de este tiempo. Quiero concluir esta parte, hermano. Cristo dijo a sus discípulos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa otra parte, santificado sea tu nombre, lo veremos el próximo domingo. Si usted quiere orar correctamente, siga la enseñanza de Cristo en esta oración modelo. Él establece aquí la manera en que debemos hacerlo. Por eso dijo: vosotros pues oraréis así. En otras palabras, esta es su voluntad para la oración de su pueblo. Esta es la manera en que debemos hacerlo. No lo hagas como los fariseos, como los religiosos hipócritas que usaban vanas palabrerías tratando de impresionar a Dios, sino clama a Dios como tu Padre con toda confianza,
con toda la cercanía que te da la relación de un padre a un hijo, pero al mismo tiempo acércate con toda reverencia, con un temor reverente, sabiendo que Él es Dios y tú un hombre mortal. Pero mi amada iglesia, ora. Ora. No escuché un amén. Ora. No dejes de orar, sabiendo que las tres personas de la Trinidad se involucran en tu oración. Sabiendo además que Dios no escucha ni recompensa a los hipócritas, pero en cambio derrama su bendición sobre los humildes, sobre aquellos que se acercan a Él y que solamente buscan su gloria. Con el propósito de animarte a orar, yo quiero que observes lo que sucede cuando un corazón humilde busca a Dios el Padre en total humillación a través de la oración. Si pueden, busquen 2 de Crónicas, capítulo 20, versos del 1 al 18. Hay una historia interesante con la cual queremos terminar esta tarde. 2 de Crónicas, capítulo 20, versos del 1 al 18. Gloria a Jesús. 2 de Crónicas, encontramos al rey Josafat, uno de los grandes reyes del pueblo de Dios. Capítulo 20, versos del 1 al 18. Dice la palabra: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Quiero detener un momento aquí, hermanos, para que ustedes entiendan lo que está pasando. Este rey Josafat, uno de los grandes reyes del pueblo de Dios, que buscó a Dios, como dice la Biblia, como David su padre. Este hombre había edificado muchas ciudades de aprovisionamiento en Israel y había levantado muchas murallas
y ciudades de refugio, y tenía un ejército de más de 1.600.000 hombres. Mucho más que eso tenía. Más de 1.600.000 hombres era el ejército que tenía el rey Josafat. Pero me asombra que aquí este hombre en el verso 12 dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Sabe cómo se llama eso? Un corazón humilde. Un corazón que no confía en el brazo de carne. Un corazón que se humilla y dice: Dios, tú eres mi amparo, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú lo eres todo para mí. Este hombre se humilló. Este hombre, siendo el rey, contando con un ejército de más de 1.600.000 hombres, se rebajó, pregonó ayuno a todo el pueblo y clamó a Dios. Y en todo tiempo le dio la gloria a Dios. Eres tú, Señor. Tú fuiste el que nos diste esta tierra. Señor, no vas a hacer algo. Eres tú el que puede hacer. Nosotros no podemos hacer nada. Tú eres nuestra ayuda, Señor. Dios escucha a los humildes. Dios responde la oración de aquellos que confían plenamente en Él. Que no confían en sus fuerzas, que no confían en su sabiduría, sino en las fuerzas de Dios. Vean ustedes la respuesta de Dios. Verso 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Qué bueno es que los padres que están aquí puedan involucrar a sus hijos, aunque sean pequeños, en la oración y en la búsqueda de Dios. Qué bueno es que toda la familia se involucre buscando a Dios. Verso 14. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ven la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y usted seguirá leyendo la historia en su casa. Usted verá que al otro día, cuando ellos fueron y comenzaron a tocar los instrumentos de alabanza, se dieron cuenta que toda aquella multitud, Dios los confundió de tal manera que se pusieron las emboscadas los unos contra los otros y se mataron los unos a los otros, y el pueblo no tuvo que hacer nada. Mientras ellos adoraban a Dios y alababan a Dios, y Josafat decía: no tengan temor, crean a Dios y crean a sus profetas y seréis prosperados. Y cuando miraron, toda aquella multitud estaba eliminada. Y lo de ellos entonces fue recoger aquel gran botín. Dieron gloria a Dios y recibieron la bendición. Qué bueno es humillar el rostro para buscar a Dios.
Qué bueno es ser humilde en la presencia de Dios. Qué bueno es poner todos nuestros asuntos en las manos del Dios Todopoderoso. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios es más que suficiente para vencer todas nuestras batallas. Dios es más que suficiente para pelear nuestras batallas. Dios es más que suficiente para darnos la victoria de todos nuestros asuntos y de todos nuestros problemas. Él es el Dios Todopoderoso. Pero Él demanda de su pueblo que su pueblo se humille. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es nuestro Dios. Usted tiene dos opciones: o usted brega con sus propias fuerzas, que son limitadas, que son finitas, o brega con la fuerza del Dios Todopoderoso, que dice: no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para que tú estés peleando en este caso. Yo voy a pelear por ti. Alabado sea Dios. ¿Cuántos le alaban a Él? Póngase de pie esta tarde, por favor.